Me parece que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con lo que la palabra de Dios identifica como el credo de los apóstoles, el credo apostólico, en donde dice en la porción de Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 3, lo siguiente: porque primeramente os he enseñado, está escribiendo el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, ya habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, escribe Pablo, me apareció a mí. Y bueno, creo que desde chiquitos, desde pequeños, algunos a lo mejor hemos repetido este credo apostólico. Y el credo apostólico continúa diciendo que el Señor Jesucristo fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, y hoy sabemos, por lo que nos narra la palabra de Dios, particularmente en el libro de los Hechos, que ascendió al cielo, y dice la palabra de Dios que hoy el Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y que vive siempre para interceder por nosotros. Tenemos un abogado allá en el cielo que intercede de manera cotidiana por tus necesidades y las mías. Tenemos un abogado que conoce bien cuáles son las cargas del corazón de los que hoy nos paramos aquí al frente, y que vive siempre, no tiene un horario de oficina, sino vive siempre para interceder por nosotros. Pero también dice la Escritura que este Señor que ascendió al cielo después de haber muerto en la cruz por nuestros pecados, resucitado de entre los muertos al tercer día y habiéndosele aparecido, pues como vemos, a una serie de personas que en aquel tiempo vivían, en algunos casos en forma individual, en algunos otros en pequeños grupos, en otras ocasiones a grandes multitudes, más de 500 personas al mismo tiempo. Ascendió al cielo, pero hizo una promesa, que es precisamente la que leímos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y la promesa, dice el versículo número 18, es no dejarnos huérfanos. En otras palabras, no dejarnos solos. En otras palabras, si quiero que vayas viendo la bendición que tú y yo como hijos e hijas de Dios tenemos de un Salvador que nos redimió de la culpa y del poder del pecado al morir en la cruz, que nos justificó delante de Dios al haber resucitado de entre los muertos, que nos enseñó el camino al Padre a través de la Biblia que tienes en tus manos. Dice el libro de Hebreos que nos abrió un camino vivo y nuevo a través de su propia carne para con el Padre, pero que por si eso fuera poco, subió al cielo y hoy desde el cielo intercede por ti y por mí. Y todavía si fuera poco, dijo, pero ¿saben qué? No los voy a dejar solos, porque yo voy a rogar a mi Padre para que mi Padre les envíe otro consolador. ¿Te das cuenta? Son puros señales puros signos de más, ¿no? O sea, perdón de pecados, justificación delante de Dios, poder para vencer al pecado, un intercesor permanente en el cielo a nuestro favor, y además, dice, otro consolador para que esté contigo y conmigo. No os dejaré solos, no os dejaré huérfanos.
Es una bendición porque cuando pensamos en estas palabras, en estas promesas de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, uno podría pensar en la tremenda diferencia que existe entre lo que revela acerca de la obra de Jesús y lo que otras muchas religiones enseñan. Muchas religiones o muchos pensamientos espirituales del mundo contemporáneo a lo mejor basan su esperanza en las enseñanzas de algún profeta, de algún maestro, de algún gurú que probablemente tuvo palabras de sabiduría, pero que finalmente, como todo, la muerte. Y hoy a lo mejor su tumba está en algún lugar o se le ha hecho un monumento en algún otro y vemos a sus seguidores y a sus fieles hacer grandes procesiones en determinada época del año a rendirle pleitesía y a recordar sus enseñanzas. Qué diferente de lo que dice la palabra de Dios, que tú y yo, como hijos e hijas de Él, creemos en un Redentor que no tiene una tumba a la que se le pueda ir a visitar y llevarle coronas una vez al año. Y tenemos un Redentor que hoy va a interceder por nosotros, esperando pacientemente, dice la Escritura, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para regresar nuevamente por los suyos y establecer después su reino aquí sobre la tierra. Pero además, dice, no nos ha dejado huérfanos. Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis, porque creo que vale la pena que veamos lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí en el versículo número 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si yo te leo estos 3 versículos, quisiera que levantaras la mano si tú te consideras huérfano o no. Levanten la mano los que saben que no son huérfanos. Espero que hayan levantado la mano no porque no sean huérfanos de padre y madre físicos, sino por lo que acabamos de leer. Pero el paréntesis que yo quiero hacer, me parece que es un paréntesis también muy serio y muy solemne. El contexto, estamos en el Evangelio según San Juan, unas horas antes que el Señor Jesucristo saliera al huerto de Getsemaní, en donde habría de ser aprendido, y después conocemos el resto de la historia. Entonces son palabras, casi las últimas palabras de aliento que compartir con los apóstoles que estaban ahí sentados con él a la mesa. Ellos es a lo que dice estas palabras. Yo quiero ser muy claro. Si alguno no ha recibido al Señor Jesucristo, si alguno no ha nacido de nuevo en el poder de su sangre, es decir, si no ha recibido el perdón de pecados de parte del Señor Jesucristo, déjenme decirles que les tengo una muy mala noticia, porque la Biblia dice no solamente que son huérfanos, sino que son enemigos de Dios. Es una pésima noticia. Ya una mala noticia sería haberse quedado huérfano. Un poquito como el sentimiento de María Magdalena, ¿se acuerdan cuando va a visitar al sepulcro el primer día de la semana? Dice que muy de mañana y va y no encuentra el cuerpo del Señor, y se encuentra al Señor resucitado, pero lo confunde con el encargado de cuidar ahí el huerto y le dice, ¿por qué lloras?
Y la respuesta de María es: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Era una tragedia. Pero peor tragedia resultaría para aquellos que no conocen al Señor, que no solamente son huérfanos, espiritualmente hablando, sino que dice la Biblia, son enemigos de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. La condenación es un hecho fidedigno y fehaciente, porque dice la Escritura, no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, ya han sido condenados, dice el apóstol Pablo, están separados de Dios, sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos de la promesa. Una condición bien lamentable sobre la que me gustaría después, al final de este mensaje, volverla a retomar. Pero si nosotros hemos recibido al Señor, dice la Escritura que tenemos otro consolador. Y otro consolador no es el concepto que a lo mejor tú y yo podemos tener de, por ejemplo, bueno, el caso de nuestro país creo que es un caso que se aplicaría a lo que quiero mencionar como ejemplo, pero también el caso de los países que tienen presidentes y vicepresidentes. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que a lo mejor más o menos conocemos la mayoría y estamos familiarizados, sabemos que cuando el presidente de los Estados Unidos sale del país, por ejemplo, hace algunas semanas que el presidente Barack Obama vino a México, el que se queda en funciones de presidente allá en los Estados Unidos es el vicepresidente. Pero bueno, el título incluso ya nos indica que pues no es lo mismo, ¿no? Es el presidente y el vicepresidente. En nuestro caso, si no me equivoco, cuando el presidente no está en funciones y tiene que salir al extranjero, el que se queda a cargo pues del manejo del país es el secretario de Gobernación. Pues todavía más claro, ¿no? Porque uno es el presidente y otro es secretario. Bueno, no ese es el concepto que dice aquí el Señor Jesucristo. No vayamos a pensar que el otro consolador que Él promete pedir al Padre que nos envíe a nosotros, no vayamos a pensar que es un consolador bis o un subconsolador. Es el mismo Dios, el Espíritu Santo de Dios, la misma categoría, la misma deidad, la misma persona del Señor Jesucristo, pero esa persona en el Espíritu Santo. Entonces, cuando habla aquí el Señor Jesús acerca de otro consolador, no vayas a pensar que estamos en desventaja de los apóstoles o los discípulos que vivieron en los tiempos del Señor Jesucristo, porque ellos sí tenían el producto real y nosotros tenemos un producto medio pirata. No va por ahí. O sea, el otro consolador es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Quiero que notes una cosa. ¿Quién es el que va a rogar al Padre para que nos envíe a este otro consolador? El Señor Jesucristo mismo. Entonces, el Señor Jesucristo cumplió ya su promesa, porque Él fue ascendido a los cielos, lo puedes leer ahí en el primer capítulo del libro de los Hechos, y acto seguido, capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que el Señor Jesucristo cumplió su promesa y el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, sobre la congregación de creyentes de aquellos días, un día como hoy, el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, el Señor Jesús cumplió su promesa y el otro consolador llegó a la iglesia de aquellas épocas de una manera muy extraordinaria, que después tú lo puedes leer como lenguas de fuego repartidas en la cabeza de las personas, hablando en lenguas extrañas, en lenguas diferentes, etc. Pero el Señor cumplió su promesa. La misma categoría, la misma clase, el mismo Dios, la misma deidad, pero ahora con una característica bien importante. Dice el versículo número 17, el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y ve la preposición que sigue, y estará en vosotros. A ver, para los teólogos aquí reunidos, mora con vosotros y estará en vosotros, dentro de vosotros. ¿Quién moraba con los apóstoles a los que están dirigidas estas palabras? ¿Quién moraba con? El Señor Jesucristo. El mismo Juan, en su evangelio al principio, nos relata la historia de los dos primeros apóstoles, él mismo, el apóstol Juan, y Andrés, el hermano de Pedro, que eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista les señaló y les dijo: este es el Cordero de Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y Juan, el evangelista, y Andrés, dice que siguieron al Señor Jesucristo y le dijeron: Maestro, ¿dónde moras? Y el Señor Jesucristo le dijo: vengan y vean. Y se quedaron con él toda esa tarde. Ha de haber sido una conversación, como dicen los jóvenes, de aquellitos, ¿no? Imagínense toda una tarde y noche tener al Señor Jesucristo solo para ellos, planteándoles a lo mejor una serie de preguntas o de cuestiones que podrían haber tenido. Pero bueno, el caso es de que el Señor Jesucristo en esta época dice: mora con ellos. Por eso dice aquí en el versículo número 17, porque mora con vosotros y estará, vean el futuro, mora con, presente, o sea, yo estoy aquí en medio de ustedes, yo moro con ustedes, ¿okay? Pero la promesa es: y estará dentro de vosotros. Este otro Consolador, este Espíritu Santo, este Espíritu de verdad, dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, y los versículos 16 y 17, que ha hecho su morada en cada uno de nuestros corazones. Se los voy a leer, Primera de Corintios 3, 16 y 17. Fíjate lo que dice aquí en la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Señor Jesús les dijo a los apóstoles: ahora mora con ustedes, pero estará, tiempo futuro, en ustedes. Ese otro Consolador que yo voy a rogar al Padre para que les mande, va a estar en cada uno de ustedes. Y Corintios dice: nos ha hecho su templo. Qué impresionante que la mayoría de las personas pensamos que el templo pues son las cuatro paredes en donde nos congregamos. El templo de Dios no es este edificio, ni el de enfrente, ni cualquier otro edificio que podamos identificar. El templo de Dios es el cuerpo de cada uno de los hijos y de las hijas de Dios, lo cual yo creo que nos debería llevar a algunas consideraciones que yo creo que son interesantes y prácticas. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros rentamos este espacio. Este templo no es nuestro, pertenece a la congregación luterana Jesús el Buen Pastor. Son los propietarios de este templo. Nosotros somos inquilinos, y como inquilinos pues firmamos un contrato en donde estamos comprometidos a cuidar las instalaciones, no ensuciarlas, no meter comida, cuidar el piano, cuidar el equipo de sonido, la alfombra, porque no nos pertenece. Fíjate que el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice exactamente lo mismo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Bueno, si el Espíritu de Dios mora en mí y el Espíritu de Dios mora en ti, yo creo que deberíamos entonces empezar a plantearnos algunas consideraciones en cuanto a nuestro cuerpo. Ejemplo, ¿será que yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana? Porque es mi cuerpo, porque es mi vida. ¿Será que soy libre de las malpasadas que a lo mejor me doy en el comer o en el trato que le doy de las horas de descanso, de las horas de sueño, de las dietas rigurosas? ¿Será que soy libre de decidir dónde le falta y dónde le sobra para hacer mi propia remodelación? Imagínense que nosotros decidiéramos que pues aquí como que le falta luz y vamos a tirar este muro y vamos a dar la sorpresa a los hermanos el próximo domingo que ya les pusimos otro vitral ahí donde están las columnas. Bueno, yo creo que el equivalente es lo que a veces nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo. Me sobra aquí, me falta allá, yo decido cuánto, yo decido cómo, yo decido si me lo decoro, piercings, tatuajes. Bueno, aquí dice claramente, y no creo que es cosa así para tomarla a la ligera, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, yo creo que hay muchas maneras para destruirlo, físicamente hablando, y por supuesto moralmente también. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. En Romanos hay un pasaje que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, donde dice que como no estimaron a Dios ni lo tomaron en cuenta, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, llevando cada uno de ellos la retribución en su propio cuerpo. 2 más 2 son 4. O sea, muchas de las enfermedades modernas que vemos hoy, desde el estrés hasta algunas otras que quizás no son más vergonzosas, pues creo que tendrían que pasar por este filtro que estamos diciendo, somos templo del Espíritu Santo, porque la promesa fue que el otro consolador que iba a enviar de parte del Padre iba a morar no con, porque ese fue el Señor Jesucristo, sino en tu corazón, en el mío, en nuestro cuerpo. Pero dice también, aquí regresando acá a Corintios, a Juan, dice que va a rogar, el versículo 16, va a rogar al Padre y yo os daré otro consolador para que esté con vosotros, y por favor subraya la frase que sigue, para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Hoy hay tan poquitas cosas que podríamos darle este calificativo, para siempre. Algunas deberían tenerlo, pero sabemos por la práctica que no lo tienen. A lo mejor anteriormente yo podía decir que había conseguido el empleo de mis sueños y que ese empleo iba a ser para siempre, hasta que me jubilara ya a los 80 años. A lo mejor había comprado un bien raíz y decía, este va a ser para siempre, o este negocito va a durar para siempre, de generación a generación, o yo te amaré para siempre. Y hoy cuando alguien nos dice para siempre, pues como que ponemos así nuestros asegúnes. Esto no es algo para poner un asegún, porque es promesa y palabra de Dios. Y la promesa del Señor Jesucristo es que este otro consolador que nos daría nuestro Padre estaría con nosotros para siempre. La Biblia dice, si quieres después buscarlo y lo puedes anotar, en 2 de Corintios 1:22, y te voy a leer lo que dice en Efesios capítulo 1 y los versículos 13 y 14, nos dice que este Espíritu Santo que hoy hemos recibido como otro consolador de parte del Señor, es como las arras. ¿Se acuerdan los que
se casaron hace ya algunos ayeres las famosas moneditas, las arras que recibieron las mujeres de mano de los varones. Las arras, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? La prosperidad, dice la hermana. Bueno, pues la promesa. ¿La promesa de qué, hermana? O sea, la provisión, la promesa, el cuidado, etcétera. Las primicias, ¿ok? Bueno, vean lo que dice aquí Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, vean otra vez la secuencia, habiendo oído la palabra de verdad, y nos dice para aclarar el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no solamente se trata de oír, sino de creer, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es un sello que el Señor prometió en Juan y que hoy está en el corazón de cada uno de los que le pertenecemos. Un sello de promesa, de propiedad. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia. Las hermanas que decían, bueno, las moneditas eran las primicias de lo que después nos iba a caer cada quincena, o las moneditas eran el anticipo de que iba a haber una provisión. Bueno, fíjense cómo está usando la palabra de Dios este mismo lenguaje. Es las arras de nuestra herencia, es el anticipo de la herencia que nos espera. ¿Y qué tipo de herencia nos espera? Bueno, esa herencia que nos espera es lo que el Espíritu Santo representa, el anticipo. Las arras, las moneditas de lo que después vamos a tener en abundancia. Pero dice que también es un sello con el que hemos sido identificados como una posesión adquirida. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Tú y yo somos posesión de Dios. Y antes se usaba, hoy a lo mejor ya no se usa tanto, pero antes recuerdan ustedes que los libros le ponían un sello con el nombre de la persona, o le ponían un sello con el nombre de la biblioteca, o le ponían un sello con el escudo de la escuela, indicando que ese libro era propiedad del sello, bueno, no del sello, sino de la institución que representaba el sello. Aquí afuera nuestras Biblias pues tienen una especie como de sello para saber que son préstamo para los que no traen una Biblia los domingos, pero que esperamos que nos la regresen porque no es propiedad de ustedes, es propiedad de la iglesia. Por eso ahí está el sello. Bueno, el Espíritu Santo hace las veces de un sello. Y si nos selló como propiedad, por eso dice que le pertenecemos para siempre, porque es un sello que no se va a borrar. Fíjate qué impresionante que es un sello que no es de que de repente el Señor se arrepiente y diga, no, yo creo que me equivoqué al poner el sello a fulano o a perengano. A ver dónde está el corrector, ¿no? Para borrárselo, porque como que no, dice, estará con vosotros para siempre. Hace poco había un corito que cantábamos cuando nos reuníamos allá en el templo luterano, que me acuerdo haber hablado con Pedro al respecto, porque es un corito muy pegajoso, por cierto, pero que no tiene que ver con lo que estamos leyendo. Dice, ven, Espíritu Santo, ven, ¿no? No, pues, y lléname, Señor. Bueno, pues no tiene que ver porque el Señor ya oró al Padre y el Padre ya envió al Espíritu Santo. Entonces no tenemos que estar pidiendo que venga el Espíritu Santo. No tenemos tampoco que estarnos preocupando que el Espíritu Santo esté jugando un poquito así como en las puertas revolventes de los hoteles, donde les gusta mucho jugar a los niños, de esos que se mete uno en un triangulito y le empuja y le da vuelta y sale y entra y sale y entra y sale y entra. Bueno, el Espíritu Santo no funciona así, porque el Espíritu Santo una vez que entró, se quedó. Uno se preguntaría, bueno, y si se quedó, entonces ¿dónde está? ¿Por qué no lo oigo? ¿Por qué? Bueno, eso va a ser motivo de que pensemos en qué es lo que pasa con el Espíritu Santo una vez que entra
y empieza la vida del creyente a lo mejor a desviarse del camino que la palabra de Dios nos muestra. Pero el Espíritu Santo es un sello de propiedad, son unas arras que se nos dan en anticipo un poquito como para probar las primicias, las delicias de la herencia que nos espera en el cielo, y por supuesto que es algo o es alguien que no va a entrar y va a salir, sino que va a estar con nosotros para siempre, para siempre. Así es de que yo quisiera terminar invitándote, hermana, hermano, a que si sabes que no eres un huérfano espiritual, hoy te regocijes junto conmigo de saber que tienes este espíritu de poder que te ha sellado como posesión, de una posesión que va a ser, que fue adquirida, que fue comprada con la sangre del Hijo único de Dios, con un sello que es garantía inviolable de que le perteneces, de que le pertenecemos. Segundo, que puedas regocijarte también al saber que esta relación y esta vida del Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí es una vida que nos garantiza el poder para andar de forma que agrade al Señor, de aquella forma en que nos podamos presentar como una ofrenda de olor grato y fragante delante de Él. Porque este Espíritu Santo es la garantía de que hemos recibido una nueva naturaleza, una naturaleza divina dentro de cada uno de nosotros. Tercero, que te regocijes también de la realidad de que no estás solo y que mal hacemos cuando consideramos que tenemos que enfrentar cualquier tipo de tribulación y de prueba en nuestras propias fuerzas. No fuimos diseñados para eso. Y por eso el Señor Jesucristo prometió que no nos dejaría huérfanos. ¿Y sabes una cosa por la que también te puedes regocijar? Porque lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón para recibirlo. Yo rogaré al Padre, dijo el Señor, y Él os enviará otro consolador. No es algo que tú tengas que pedir, como algunos grupos acostumbran. No es algo diferente que tengas que decir, bueno, yo recibí al Señor Jesucristo y sí, ya sé que perdonó mis pecados, pero ahora tengo que participar de tal o cual ritual, que me impongan las manos y hasta que no hable en lenguas o hasta que no me azote como res o qué sé yo, hasta entonces no voy a recibir el Espíritu Santo. No, porque dice la palabra de Dios, yo rogaré al Padre, Señor Jesucristo, y Él os enviará otro consolador. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Creer en el Señor Jesucristo, recibirle, abrir mi corazón, reconocerme pecador, aceptar el perdón de mis pecados a través de su muerte expiatoria en la cruz, y en ese momento yo soy sellado, en ese momento yo soy hecho templo del Espíritu Santo, en ese momento yo tengo la realidad del otro consolador morando en mí. Si alguna persona en esta tarde no ha reconocido la necesidad que tiene de recibir el perdón de pecados en Cristo Jesús, yo le invitaría que en estos momentos se pusiera a cuentas con Él. Yo le invitaría que en estos momentos pasara de ser enemigo de Dios, sin esperanza, enemigo de Él, que pasara a ser hijo o hija de Dios. Que entrara por esta puerta angosta, por este camino también estrecho, pero que nos lleva a la vida eterna. Si alguien no lo ha hecho, si alguien no ha pedido al Señor que entre en su vida, si alguien no tiene aún el sello de propiedad que es el Espíritu Santo, le invitaría a que cerrara sus ojos y me permitiera terminar con una oración para que el Señor hablara a su corazón y el Señor tocara su vida y usted entregara su vida al Señor. Oremos.